Durante más de 60 años, el ser humano ha estado descendiendo al punto más profundo de la Tierra. En cada ocasión, los exploradores bajan casi 11 kilómetros a través de una oscuridad total, soportando presiones que aplastarían el acero de un submarino para llegar a un lugar que es, literalmente, más remoto que la superficie de la Luna. Se han realizado docenas de inmersiones desde el primer intento en 1960, y cada una de ellas ha revelado más sobre un mundo que apenas comprendemos. Así que, aquí está la pregunta. ¿Qué hay realmente allí abajo? ¿Qué encontraron en la oscuridad aplastante del fondo de la fosa de las Marianas? ¿Y por qué la respuesta es, al mismo tiempo, más maravillosa y más inquietante de lo que nadie hubiera podido imaginar? Vamos a descubrirlo. La fosa de las Marianas se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, aproximadamente a 320 kilómetros al suroeste del territorio estadounidense de Guam. Es una cicatriz en forma de media luna en el suelo oceánico que se extiende por unos 2.500 kilómetros de norte a sur, lo que la convierte en una de las características geológicas más largas de la Tierra. Pero no es la longitud lo que hace que la fosa de las Marianas sea notable. Es la profundidad. La fosa se desploma hasta una profundidad máxima de 10.984 metros en un punto llamado el Abismo de Challenger, nombrado así por la expedición del HMS Challenger, que lo midió por primera vez en 1875. Para poner eso en perspectiva, si colocaras el monte Everest en el fondo de la fosa, su cumbre todavía estaría a más de 2 kilómetros por debajo de la superficie del océano. La fosa de las Marianas no es solo profunda, es el punto más bajo de todos los océanos de la Tierra, la elevación más baja de la corteza terrestre y el entorno más extremo del planeta. Durante más de un siglo, permaneció casi completamente inexplorada, un misterio más oscuro y alienígena que la superficie de Marte. La fosa de las Marianas existe debido a una colisión que ha estado ocurriendo durante millones de años. En un lado está la placa del Pacífico, una de las placas tectónicas más grandes del planeta, moviéndose constantemente hacia el oeste. En el otro está la placa de las Marianas, más pequeña, que transporta las Islas Marianas y el fondo marino circundante. Cuando estas dos placas se encuentran, la placa del Pacífico no se detiene. Se sumerge debajo de la placa de las Marianas en un proceso llamado subducción. La placa del Pacífico es corteza oceánica, más vieja y densa que la placa de las Marianas. Por lo tanto, la física exige que baje. Justo en el punto donde la placa comienza su descenso hacia el manto, el fondo marino se desgarra, creando la fosa. Lo que hace que la fosa de las Marianas sea extraordinariamente profunda es la edad de la corteza que está siendo subducida. La placa del Pacífico, aquí, es parte de la corteza oceánica más antigua de la Tierra, con 170 millones de años, datando de la era de los dinosaurios. La corteza oceánica vieja es fría y densa, lo que significa que se hunde más profundamente que la corteza más joven. Por eso esta fosa es el punto más profundo del planeta. Es una ventana al tiempo geológico, donde rocas más antiguas que el océano Atlántico están siendo arrastradas de vuelta al interior de la Tierra. Si pudieras sobrevivir de alguna manera al viaje hasta el fondo de la fosa de las Marianas, esto es lo que experimentarías. A una profundidad de 11.000 metros, la presión del agua es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Eso es aproximadamente 8 toneladas, presionando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. El equivalente a tener 3 coches apilados sobre la uña de tu pulgar.
A esa presión, el aire en tus pulmones se comprimiría hasta desaparecer. Tus huesos se astillarían. Cualquier humano desprotegido sería aplastado instantáneamente. La temperatura oscila apenas unos grados por encima del punto de congelación, entre 1 y 4 grados Celsius, y todo está oscuro. No solo oscuro, sino absoluta y completamente negro. La luz del sol no puede penetrar más allá de los 300 metros. Para cuando llegas a los 1000 metros, estás en lo que se llama la zona de medianoche. El abismo de Challenger es más de 10 veces más profundo que eso. Es un lugar donde nunca ha llegado un rayo de sol, donde el concepto de día y noche no tiene sentido. Durante la mayor parte de la historia humana, los científicos creyeron que nada podía sobrevivir en tal entorno. El frío, la oscuridad, la ausencia total de fotosíntesis, todo apuntaba a un abismo sin vida. La pregunta no era si existía vida en el fondo de la fosa de las Marianas. La pregunta era si los humanos podrían siquiera llegar allí para confirmar que estaba vacío. 23 de enero de 1960. Dos hombres subieron a una esfera de acero de apenas 2 metros de diámetro. Sellaron la escotilla y comenzaron el descenso más largo de la historia humana. El teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, y el ingeniero suizo Jacques Piccard estaban a punto de convertirse en los primeros humanos en alcanzar el fondo de la fosa de las Marianas, pilotando una extraña nave llamada el batiscafo Trieste. El Trieste era parte dirigible submarino, parte cápsula de presión. Un enorme tanque lleno de gasolina para la flotabilidad, situado sobre una pequeña esfera de acero diseñada para proteger a la tripulación. La misión tenía un solo objetivo: demostrar que los humanos podían alcanzar el punto más profundo de la Tierra y sobrevivir. El descenso tomó 4 horas y 47 minutos. Alrededor de los 9000 metros, escucharon un fuerte crujido que sacudió toda la nave. Una de las ventanas exteriores de plexiglas se había fracturado bajo la inmensa presión. Walsh y Piccard se enfrentaron a una decisión: abortar y subir a la superficie, o continuar hacia lo desconocido. Continuaron. A las 13:06, el Trieste tocó tierra en el fondo del océano a una profundidad de 10.911 metros. La temperatura dentro de la cabina había caído a 7 grados Celsius. Walsh y Piccard estaban congelados, agotados y sentados en una oscuridad casi total en el fondo del mundo. Tenían 20 minutos antes de necesitar comenzar el ascenso, y entonces vieron algo a través del visor. Moviéndose lentamente a través del fondo marino, estaba lo que Piccard describió como un pez plano de unos 30 centímetros de largo. Luego, criaturas parecidas a camarones. El fondo no estaba vacío. Había vida allí abajo. El Trieste no tenía forma de tomar fotografías ni de recolectar muestras. Cuando Walsh y Piccard salieron a la superficie horas después e informaron lo que habían visto, algunos científicos se mostraron escépticos. ¿Un pez plano a esa profundidad? Parecía imposible. Pero una cosa era segura: habían demostrado que los humanos podían llegar al fondo. La pregunta ahora era si alguien alguna vez regresaría. No regresaron. Ni en 2 años, ni en 10, ni durante más de medio siglo. El Trieste había logrado algo extraordinario, pero como instrumento científico era limitado. No podía tomar fotografías de alta calidad, no podía recolectar muestras de forma efectiva y apenas podía maniobrar.
Los 20 minutos que Walsh y Pickard pasaron en el abismo de Challenger no produjeron datos tangibles, ni especímenes, ni imágenes. Solo 2 relatos de testigos oculares de lo que habían visto en la oscuridad. A finales de la década de 1960, la Marina de los Estados Unidos había abandonado la exploración tripulada de las fosas oceánicas más profundas. El Trieste era demasiado caro de operar, demasiado difícil de mantener y ofrecía muy poco retorno científico inmediato. El enfoque cambió a vehículos no tripulados, sumergibles operados por control remoto y sondas que podían lanzarse al fondo marino y recuperarse días después. La tecnología mejoró, los ROV se volvieron más sofisticados y los científicos enviaron cámaras y equipos de muestreo a profundidades hadales, trayendo destellos de vida. Pero ningún humano regresó al abismo de Challenger. El primer y único relato de un testigo presencial permaneció congelado en el tiempo, o hasta 2012. 26 de marzo de 2012. 52 años después del Trieste, el cineasta y explorador James Cameron se apretó en un sumergible vertical con forma de torpedo llamado Deep Sea Challenger y comenzó su descenso. Esta vez, la misión era diferente. Cameron no solo estaba tratando de llegar al fondo, traía cámaras 3D, equipo de muestreo y la tecnología para estudiar realmente lo que había allí abajo. El descenso tomó 2 horas y 36 minutos. Cameron se sentó solo en una esfera de pilotaje tan estrecha que no podía extender los brazos, mirando a través de una ventana de 24 centímetros de espesor, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Cuando alcanzó el fondo a 10.898 metros, se convirtió en la primera persona en realizar una inmersión en solitario al punto más profundo de la Tierra, y en el tercer humano en verlo. Lo que Cameron encontró lo sorprendió. El fondo marino no estaba lleno de criaturas extrañas en cada rincón. En sus palabras, era lunar y desolado. Una llanura plana y estéril de sedimento fino se extendía en todas direcciones. Vio pequeños anfípodos parecidos a camarones, translúcidos y fantasmales, flotando cerca del fondo. Pero no hubo peces grandes ni signos obvios de la vida abundante que algunos científicos esperaban encontrar. Cameron describió el sentimiento como un completo aislamiento de toda la humanidad. Pero los verdaderos descubrimientos vinieron de lo que trajo de vuelta. Las muestras de sedimento revelaron 68 nuevas especies, la mayoría de ellas bacterias. Las cámaras del Deep Sea Challenger capturaron imágenes de mantos microbianos adheridos a rocas alteradas químicamente en el fondo marino. Evidencia de quimiosíntesis, vida impulsada no por la luz solar, sino por reacciones químicas en la corteza terrestre. Durante las inmersiones de prueba en la fosa de Nueva Bretaña, el equipo de Cameron encontró anfípodos gigantes de 17 centímetros de largo, los más grandes jamás registrados a esa profundidad. Cameron había planeado pasar 6 horas explorando el fondo, pero una fuga de fluido hidráulico desactivó su brazo mecánico de muestreo y limitó su movilidad. Después de solo 3 horas, se vio obligado a regresar a la superficie. Había demostrado que la tecnología moderna podía llegar al abismo de Challenger y traer datos científicos reales. Pero 3 horas no eran suficientes. La fosa había revelado destellos de vida, pero estaba claro que desbloquear sus secretos requeriría más tiempo, más inmersiones y mejor equipo. 7 años después, el explorador estadounidense Víctor Vescovo trajo exactamente eso. En mayo de 2019,
Vescovo pilotó un sumergible llamado Limiting Factor hasta el fondo del abismo de Challenger, alcanzando una profundidad récord de 10.927 metros, la inmersión más profunda jamás registrada. Pero Vescovo no se detuvo en una inmersión. Regresó una y otra vez. Se convirtió en la primera persona en bucear en el abismo de Challenger en múltiples ocasiones, pasando horas explorando metódicamente el fondo marino, recolectando muestras y documentando lo que los exploradores anteriores solo habían vislumbrado. El equipo de Vescovo descubrió 4 nuevas especies de anfípodos, crustáceos parecidos a langostinos adaptados para sobrevivir a la presión aplastante. Encontraron afloramientos rocosos de colores vibrantes que parecían ser depósitos químicos, evidencia de geología activa en el fondo de la fosa. Filmaron pepinos de mar arrastrándose lentamente por el sedimento y capturaron imágenes de ecosistemas que ningún humano había visto antes. Desde 2019, el Limiting Factor ha realizado más de 20 inmersiones tripuladas exitosas al abismo de Challenger, transformándolo del lugar más inaccesible de la Tierra en el entorno oceánico profundo más sistemáticamente explorado. Pero Vescovo también encontró algo que nadie quería ver. Tirados en el fondo marino, en el punto más profundo del océano, a casi 11 kilómetros bajo la superficie, en un lugar más remoto que la cumbre del Everest y más aislado que la superficie de la Luna, Vescovo vio una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos. Vescovo describió más tarde el descubrimiento como profundamente decepcionante, un recordatorio crudo de que la contaminación humana había llegado incluso al punto más remoto del planeta. Su equipo recolectó especímenes de las criaturas que encontraron y los envió a laboratorios para su análisis. Los científicos los abrieron y examinaron sus tejidos. Casi todos los animales analizados contenían microplásticos en sus cuerpos. El plástico que había sido desechado en la superficie había encontrado su camino hacia el fondo de la fosa de las Marianas. Y las criaturas que vivían allí lo estaban consumiendo. El descubrimiento conmocionó al mundo. Si la contaminación podía llegar al abismo de Challenger, podía llegar a cualquier parte. No había ningún rincón del océano, por profundo o remoto que fuera, que permaneciera intacto por la actividad humana. Entonces, ¿qué vive realmente en el fondo de la fosa de las Marianas? A través de todas las expediciones desde 1960 hasta el día de hoy, los exploradores han encontrado una vida mucho más diversa y resistente de lo que nadie esperaba. El pez más profundo jamás registrado es el pez caracol de las Marianas. Descubierto en 2017 a una profundidad de 8.000 metros, estas criaturas translúcidas y fantasmales tienen cuerpos gelatinosos sin vejiga natatoria y esqueletos hechos de cartílago blando en lugar de hueso. Adaptaciones que les permiten soportar una presión que pulverizaría a la mayoría de los demás peces. Representan el límite de profundidad absoluto para la vida vertebrada en la Tierra. Pero los peces son solo el comienzo. La fosa es el hogar de anfípodos supergigantes, crustáceos parecidos a camarones que crecen hasta los 17 centímetros de largo. Los científicos descubrieron que estas criaturas usan aluminio para fortalecer sus exoesqueletos, convirtiéndolas en la primera especie conocida en la Tierra en incorporar este metal en sus cuerpos. Extraen el aluminio de los sedimentos del fondo marino, un truco bioquímico que no se encuentra en ninguna otra parte de la naturaleza. El pulpo Dumbo, llamado así por sus aletas parecidas a orejas, es el pulpo que vive a mayor profundidad conocido por la ciencia. A diferencia de los pulpos de aguas poco profundas, no tiene saco de tinta porque encuentra muy pocos depredadores a esa profundidad.
Organismos unicelulares gigantes llamados xenofióforos, algunos de varios centímetros de ancho, se agrupan en el fondo marino como flores alienígenas. Los pepinos de mar se arrastran por el sedimento, procesando la materia orgánica que cae desde el mundo de la superficie kilómetros arriba. Y luego están los microbios, bacterias y arqueas que prosperan en condiciones que los humanos apenas pueden comprender. Organismos que han desarrollado una bioquímica fundamentalmente diferente de cualquier cosa que se encuentre en aguas iluminadas por el sol. La vida en el fondo de la fosa de las Marianas no solo está sobreviviendo, contra todo pronóstico, está prosperando. Pero los descubrimientos más innovadores estaban por venir. Entre agosto y noviembre de 2021, el sumergible chino Fenduxe, que significa esfuerzo, realizó 33 inmersiones en la fosa de las Marianas. Lo que encontraron reescribió nuestra comprensión de la vida en el océano profundo. El equipo del Fenduxe recolectó más de 1.600 muestras de sedimento a profundidades que van desde los 6.000 hasta los 11.000 metros. El análisis reveló más de 7.000 nuevas especies microbianas, el 89% de ellas completamente desconocidas para la ciencia. Estas no eran solo bacterias raras, eran poblaciones prósperas con estrategias de supervivencia notablemente diversas, adaptadas a uno de los entornos más duros de la Tierra. Pero el descubrimiento más asombroso ocurrió a una profundidad de 9.533 metros. El equipo encontró colonias masivas de gusanos de tubo y bivalvos, miles de organismos agrupados en densas agregaciones. Estas eran comunidades quimiosintéticas, ecosistemas que no dependen de la luz solar en absoluto, sino que extraen energía del metano y otros productos químicos que se filtran a través de las grietas en el fondo marino. Los investigadores capturaron videos de gusanos de tubo de hasta 30 centímetros de largo, balanceándose en la corriente como un bosque submarino. Filmaron campos de almejas tan densamente empaquetadas que cubrían el sedimento como adoquines. Los científicos lo describieron como un río de vida que fluía a lo largo del suelo de la fosa. El ecosistema basado en quimiosíntesis más profundo y extenso jamás descubierto en la Tierra. Los organismos se agrupaban alrededor de mantos microbianos que parecían nieve en el fondo marino. Estos mantos estaban produciendo metano a través de procesos biológicos en uno de los entornos más extremos imaginables. Las implicaciones eran asombrosas. Si la vida quimiosintética podía prosperar en el fondo de la fosa de las Marianas, podrían existir ecosistemas similares en otras fosas de todo el mundo, lugares que apenas hemos comenzado a explorar. Así que aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué encontraron en el fondo de la fosa de las Marianas? Encontraron vida. No el desierto estéril que los científicos esperaban, sino ecosistemas prósperos más diversos de lo que nadie imaginó. Criaturas que sobreviven en la oscuridad total bajo una presión aplastante. Organismos con una bioquímica fundamentalmente diferente de cualquier cosa en el mundo iluminado por el sol. Evidencia de que la vida en la Tierra podría haberse originado no en charcos poco profundos, sino en fosas oceánicas profundas impulsadas por la química en lugar de la luz. Y nos encontraron a nosotros, bolsas de plástico, envoltorios de caramelos, contaminación humana incrustada en los tejidos de criaturas que viven en un lugar tan remoto que más personas han caminado sobre la Luna de las que lo han visitado. La fosa de las Marianas reveló algo profundo. El punto más profundo de la Tierra no está sin vida, no es prístino. Es un mundo alienígena próspero, contaminado por la actividad humana, que contiene tanto pistas sobre el origen de la vida como evidencia de nuestro impacto en cada rincón del planeta. La fosa de las Marianas nos ha enseñado que los lugares más extremos de la Tierra
no están fuera del alcance de la vida y tampoco están fuera del nuestro. ¿Qué descubrimiento importa más? ¿Los ecosistemas alienígenas que prosperan en la oscuridad aplastante o los desechos plásticos que dejamos atrás? Háznoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones del océano profundo.